Durante semanas, un video circuló entre entrenadores, sparrings y fanáticos que frecuentan los gimnasios de Guadalajara. En él se observa a Saúl Canelo Álvarez realizando una secuencia de ejercicios no habituales. Respiración forzada en hipoxia, tracción muscular con cargas desequilibradas y un protocolo de recuperación que incluye estímulos eléctricos. A simple vista, parecía una rutina experimental, pero lo que encendió la alarma fue la presencia de Rulas Arreola, preparador físico cuyo nombre aparecía vinculado a foros de venta de sustancias prohibidas apenas un año antes. Esa escena, que nunca fue publicada oficialmente por su equipo, es el punto de partida de esta historia. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario indicándonos desde dónde estás viendo este video. Recuerda que, al verlo hasta el final, serás el primero en recibir una notificación en la plataforma cuando publiquemos nuevos vídeos. Mucho antes del combate contra Terence Crawford, las señales estaban allí. El equipo de Canelo evitaba entrevistas, las sesiones de entrenamiento eran privadas y las declaraciones públicas hablaban de innovación sin detalles. El combate fue anunciado como el evento del año, una guerra entre estilos, entre invictos, entre mundos. Pero en los días previos, mientras los medios especulaban sobre apuestas y estrategias, pocos se preguntaban qué tipo de preparación estaba realmente llevando a cabo el campeón mexicano. ¿Por qué su entorno protegía tanto la intimidad de su campamento? ¿Qué temían que se supiera? Ahora, con la derrota consumada, las miradas se vuelven hacia atrás. El silencio, los métodos, el pasado de su preparador y una sombra que incomoda incluso a sus más fieles seguidores: la del dopaje. No hay acusaciones formales, no hay pruebas definitivas, pero las preguntas pesan más que las respuestas. En esta historia no se trata de culpar, sino de entender lo que muchos prefirieron ignorar. Porque cuando se trata de una leyenda viva como Canelo Álvarez, cada detalle importa. Lo que verás en esta serie no es lo que dijeron los noticieros, es lo que nadie se atrevió a contar. En un rincón modesto de Guadalajara, donde los días comienzan temprano y los sueños suelen dormirse con el sol, nació un niño de cabello rojizo que no encajaba con la imagen tradicional del mexicano promedio. Desde pequeño, Saúl Álvarez parecía ir contra la corriente. Ni el fútbol, ni los juegos comunes lo atrapaban. Lo suyo era otra cosa. A los 13 años ya entrenaba con una seriedad que desentonaba entre los adolescentes de su edad. Mientras otros salían a la calle, él golpeaba sacos viejos, colgados en estructuras improvisadas. El boxeo no era solo una opción, era una salida, una obsesión, una declaración silenciosa contra los límites que le imponía el entorno. Su familia fue el primer soporte y también el primer espejo de su carácter. Los Álvarez no venían del privilegio, pero sí de una tradición de trabajo duro y orgullo silencioso. Su hermano mayor, también boxeador, fue quien lo llevó por primera vez al gimnasio. Pero pronto quedó claro que Canelo no era solo un aprendiz más. Su mentalidad, según sus primeros entrenadores, era de un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. No toleraba la mediocridad, no aceptaba excusas y exigía más de sí mismo que cualquier entrenador. Era reservado pero no inseguro. Sus silencios decían más que sus palabras. Y sus ojos, fijos en el espejo después de cada golpe, parecían mirar un futuro que los demás no podían ver. A los 15 años ya era campeón nacional juvenil. A los 17 debutaba como profesional, y aún así, lo más impactante no era su récord invicto, sino cómo lo conseguía. Su estilo, mezcla de inteligencia defensiva, potencia calculada y una frialdad impropia de su edad, dejaba a todos desconcertados.
No era solo talento, era repetición, obsesión, enfoque absoluto. Desde muy joven, Canelo dejó claro que no había nacido para ser uno más. Su ascenso no fue el resultado de una racha de victorias, sino la consecuencia inevitable de alguien que simplemente se negó a aceptar límites. ¿Cómo se construye un campeón? En el caso de Canelo, la respuesta comienza con una infancia donde la palabra renunciar nunca fue pronunciada. El momento en que Canelo Álvarez se volvió invencible no fue una pelea específica, sino una acumulación de hechos que lo transformaron en mito viviente. A medida que escalaba categorías de peso, su nombre ya no se escribía en minúsculas. Se imprimía en cinturones dorados, se anunciaba en marquesinas de Las Vegas y se tatuaba en la piel de miles de fanáticos. Unificación tras unificación, Canelo conquistó títulos en super welter, mediano, supermediano y semipesado, rompiendo barreras físicas y estratégicas que pocos se atrevían siquiera a intentar. Lo hacía con una mezcla precisa de técnica y contundencia, convirtiendo cada combate en una clase magistral de boxeo moderno. Pero más allá de los récords, había algo aún más potente: su conexión emocional con el pueblo mexicano. En cada conferencia de prensa, en cada entrada al ring con mariachi y bandera, en cada entrevista con respuestas mesuradas pero firmes, Canelo representaba algo más que un boxeador. Era la encarnación del esfuerzo silencioso, del orgullo nacional, del sí se puede que millones necesitaban oír. A diferencia de otros ídolos que cayeron por excesos o escándalos, él construyó una imagen sólida, casi impenetrable, como si cada victoria en el cuadrilátero reforzara no solo su legado deportivo, sino su lugar en la memoria colectiva de su país. Y fue precisamente en ese pedestal donde comenzó su transformación más compleja. Ya no peleaba solo para ganar, sino para sostener un imperio. Con contratos de más de $300 millones, una marca personal en expansión y acuerdos con promotoras globales, Canelo se convirtió en una empresa en sí mismo. Cada paso, cada palabra, cada entrenamiento debía ser calculado no solo como atleta, sino como marca. La presión no venía solo del rival frente a él, sino de los miles detrás que dependían de su nombre. En ese nuevo escenario, la figura del invencible no era solo un campeón, era una maquinaria que no podía fallar. Pero ¿qué ocurre cuando una máquina comienza a oxidarse por dentro, aunque por fuera siga brillando? Con el tiempo, la energía que rodeaba a Canelo comenzó a cambiar. Lo que antes era admiración unánime se transformó en una mezcla de respeto contenido y desconfianza silenciosa. El equipo de Eddie Reynoso, el mismo que forjó a Canelo desde sus inicios, empezó a aparecer en los titulares por motivos que poco tenían que ver con victorias. Varios boxeadores asociados al campamento dieron positivo en controles antidopaje. Y aunque Canelo nunca fue implicado directamente, la sombra empezó a extenderse sobre todo su entorno. Cada vez que un nuevo escándalo salía a la luz, el nombre del campeón aparecía como una nota al pie, como un susurro que nadie se atrevía a convertir en grito. La situación se volvió aún más delicada cuando comenzaron a circular informes sobre métodos de entrenamiento poco ortodoxos dentro del gimnasio. Técnicas de corte de peso acelerado, rutinas extremas de recuperación, suplementos sin certificación y el uso de tecnología no autorizada por las federaciones. Todo esto permanecía en la nebulosa de los rumores, alimentados por excompañeros de sparring y preparadores anónimos. Aunque no existían pruebas concretas, el peso de la sospecha se hacía cada vez más denso. En redes sociales, algunos decían que el aura de Canelo ya no era la misma, mientras otros aseguraban que lo querían derribar por haber llegado demasiado lejos. En medio de esa tensión, se anunció su combate con Terence Crawford.
Y fue entonces cuando el murmullo se convirtió en ruido. ¿Estaba Canelo preparado? ¿Se estaba ocultando algo en su preparación? A pesar de las alertas, la prensa deportiva eligió enfocarse en los aspectos técnicos del enfrentamiento, ignorando las señales que brotaban desde dentro del campamento. Aquellos que buscaban respuestas eran tratados como detractores, y el relato oficial prevaleció. Canelo era invencible, y todo lo demás eran intentos de desestabilización. Pero, en realidad, la tormenta ya estaba formándose. ¿Cuántas señales se pueden ignorar antes de que la verdad termine golpeando con la fuerza de un knockout? La noche del 13 de septiembre de 2025 se esperaba como una celebración del boxeo. Las luces del T-Mobile Arena de Las Vegas brillaban con intensidad y el ambiente era eléctrico. La entrada de Canelo Álvarez, con mariachi, fuego y una bandera mexicana ondeando sobre su espalda, parecía el preludio de una nueva victoria. Frente a él, Terence Crawford, invicto, preciso, letal en cada presentación. Desde el primer asalto, la tensión era palpable, pero lo que pocos esperaban sucedió. Canelo no se veía cómodo. Sus golpes eran menos certeros, su movimiento menos fluido, su mirada menos determinada. Round tras round, el dominio del estadounidense se volvió evidente, hasta que la campana final sonó y el veredicto fue unánime. Crawford había vencido. El silencio que siguió a la lectura de las tarjetas fue más ensordecedor que cualquier abucheo. Canelo no protestó, no reclamó, solo bajó la mirada, asintió con respeto y se retiró del ring como un guerrero herido. En las redes, los comentarios se dividieron entre la sorpresa y la decepción. Algunos aplaudían la técnica superior de Crawford, mientras otros no podían entender cómo el mexicano más dominante de los últimos tiempos había sido superado con tanta claridad. Pero lo más inquietante fue la reacción de Canelo en la conferencia de prensa. Sin excusas, con un rostro inexpresivo, admitió que no había podido descifrar el estilo de su oponente. Fue breve, frío, casi mecánico. Algo en su actitud dejaba entrever que la derrota no había sido solo deportiva. Y fue en ese vacío, en ese desconcierto, donde comenzaron a surgir las preguntas. ¿Había sido solo un mal día o el inicio de un declive? ¿Estaba Canelo físicamente limitado? ¿Se había confiado demasiado en su propio mito? O peor aún, ¿estaba ocultando algo? La narrativa comenzó a cambiar. Lo que antes eran rumores lejanos, ahora tomaban forma en la mente de millones. La derrota no era solo un resultado, era una grieta en la armadura del invencible. Una grieta por donde empezaban a filtrarse secretos que ya no podrían permanecer ocultos por mucho tiempo. ¿Qué había detrás de aquella versión de Canelo que el mundo presenció esa noche? Lejos de las cámaras, cuando el mundo dejaba de observarlo, Canelo Álvarez entrenaba como si cada segundo fuera una guerra personal contra el olvido. Su rutina diaria iba más allá del gimnasio tradicional. Uno de sus métodos más singulares era la equitación. Cabalgaba durante horas por terrenos irregulares, no solo como forma de relajación, sino para fortalecer el equilibrio, la postura y la resistencia de sus piernas. Según su entorno, ese entrenamiento le otorgaba una base física tan estable que le permitía resistir golpes que a otros hubieran derribado. Además, incluía sesiones de circuito extremo, con pesos desequilibrados, entrenamientos con chalecos hiperbáricos y respiración controlada para simular combates en altura. Todo diseñado para llevar su cuerpo a un umbral que pocos podían tolerar. Diversos expertos que analizaron su condición física han coincidido en que la resistencia de Canelo no era normal, ni siquiera entre campeones. Jim Lampley, comentarista de boxeo con décadas de experiencia, aseguró que el verdadero secreto de Canelo estaba en sus piernas.
No es el mentón lo que lo hace impenetrable, es su base, su capacidad para absorber golpes sin perder el eje. Médicos deportivos señalaron que su recuperación entre combates era sorprendentemente rápida, incluso para un atleta de alto rendimiento. También llamó la atención la forma en que evitaba lesiones musculares comunes, a pesar de entrenar con una intensidad superior a la media. Esto llevó a muchos a preguntarse si había algo más en juego, si parte de su rendimiento extraordinario venía acompañado de métodos poco divulgados o cuidadosamente mantenidos fuera del alcance del escrutinio. La admiración por su disciplina era indiscutible, pero en los últimos meses, esa admiración comenzó a mezclarse con una sospecha sutil. Las redes sociales, los foros especializados, incluso algunos colegas del boxeo comenzaron a cuestionar ¿por qué nunca se compartían videos completos de sus entrenamientos? ¿Por qué sus sesiones eran tan herméticas? Algunos decían que protegía su estrategia. Otros sugerían que escondía prácticas que podrían ponerlo en entredicho. El misterio alrededor de su preparación se convirtió en parte de su leyenda, pero también en una grieta narrativa. ¿Era todo mérito de su talento y dedicación? ¿O había algo más operando entre bastidores? En el mundo del boxeo, donde cada detalle cuenta, las dudas pueden ser tan pesadas como los cinturones que se llevan en la cintura. El 11 de septiembre de 2025, el periódico británico The Guardian sacudió el mundo del boxeo con una revelación inquietante. Rulas Arreola, preparador físico del equipo de Canelo Álvarez, había ofrecido públicamente sustancias dopantes, incluyendo hormona de crecimiento y otras sustancias prohibidas, antes de integrarse formalmente al entorno del campeón mexicano. Las publicaciones realizadas años atrás en redes sociales y foros de culturismo mostraban a Arreola promocionando estos productos como parte de programas de rendimiento extremo. Aunque el reportaje no afirmaba que tales métodos fueran utilizados con Canelo, la conexión directa entre el preparador y el ídolo mundial encendió todas las alarmas. El impacto de la noticia fue inmediato, pero no completamente inesperado. El equipo de Eddie Reynoso, al que pertenece Arreola, ya arrastraba un historial de polémicas relacionadas con el dopaje. Boxeadores como Oscar Valdés y Luis Neri, también vinculados al campamento, enfrentaron suspensiones y escándalos por sustancias prohibidas en años anteriores. Si bien Reynoso siempre defendió la inocencia de su equipo, las repeticiones del mismo patrón comenzaron a generar desconfianza. Con la figura de Arreola ahora bajo escrutinio internacional, la presión sobre el entorno de Canelo se volvió insostenible. Las preguntas ya no venían solo de los medios, venían de dentro del propio mundo del boxeo, de compañeros, rivales y hasta de antiguos colaboradores. En medio de esa tormenta mediática y moral, la pregunta que flotaba con más fuerza era la más incómoda de todas. ¿Sabía Canelo quién estaba a su lado? ¿Estaba al tanto del pasado de Arreola o fue protegido por su equipo para evitar la confrontación con una verdad incómoda? La imagen del campeón meticuloso, que cuida cada detalle de su carrera, no se alinea fácilmente con la idea de alguien que ignora los antecedentes de sus colaboradores directos. Y aunque hasta ahora no hay evidencia que vincule a Canelo con el uso de sustancias ilegales, el daño está hecho. Porque en el boxeo, como en la vida, la percepción puede golpear más duro que cualquier puño. Y cuando el legado de un campeón depende de la limpieza de su entorno, cada sombra se convierte en una amenaza. Eddie Reynoso siempre fue más que un entrenador para Canelo Álvarez. Era su sombra silenciosa, su estratega, su confidente. Juntos construyeron un legado que redefinió el boxeo mexicano moderno. Pero con los años, y especialmente tras los escándalos que sacudieron al equipo, esa figura sólida empezó a resquebrajarse.
Ante las acusaciones de dopaje que involucraron a otros púgiles de su gimnasio, Reynoso adoptó una postura repetitiva, evasivas, silencios prolongados, declaraciones genéricas sobre malentendidos y errores administrativos. Nunca un reconocimiento claro, nunca una autocrítica profunda. Para muchos, esa actitud solo alimentó las sospechas. ¿Por qué, si no tenía nada que ocultar, hablaba tan poco? La situación se volvió aún más tensa cuando estalló el caso de Rulas Arreola. Las preguntas se multiplicaron y las miradas apuntaron directamente a Reynoso. Como líder del equipo, ¿cómo no conocía el pasado de su preparador? ¿Por qué permitió que alguien con antecedentes tan comprometidos formara parte del círculo íntimo de Canelo? Las respuestas no llegaron. En su lugar, se ofrecieron frases cuidadosamente medidas. Confiamos en nuestros profesionales. Nos enfocamos en el rendimiento limpio. Todo lo que hacemos es dentro de los parámetros legales. Frases que no convencían ni calmaban. La balanza entre proteger a su pupilo y proteger su reputación como entrenador empezó a inclinarse peligrosamente. Reynoso, que había sido durante años un símbolo de disciplina, comenzó a ser visto con ojos más críticos. Su papel empezó a oscilar entre el del mentor comprometido y el del encubridor estratégico. ¿Estaba cuidando a Canelo de los efectos de un entorno tóxico o era parte integral de ese mismo entorno? Esa ambigüedad es la más difícil de desarmar. Porque cuando una figura se niega a hablar con claridad, deja espacio para que los vacíos se llenen con suposiciones. Y en un deporte como el boxeo, donde el honor es tan importante como la victoria, el silencio puede sonar tan fuerte como una confesión. La imagen de Reynoso, alguna vez impecable, ahora cuelga de un hilo entre la lealtad y la sombra. Tras la derrota ante Terence Crawford, el entorno de Canelo Álvarez se sumió en un silencio tan denso como calculado. Durante semanas no hubo declaraciones oficiales, no hubo entrenamientos públicos, no hubo nuevas fechas ni especulaciones sobre el futuro. La sorpresa llegó cuando, casi un mes después, se filtró la información que lo explicaba todo. Canelo había sido sometido a una cirugía en el codo derecho, una intervención que su equipo decidió mantener en secreto. No era una lesión menor ni un procedimiento de rutina. Según reportes, la operación se realizó para corregir un daño crónico que arrastraba desde hacía meses y que podría haber afectado su rendimiento en la pelea contra Crawford. El ocultamiento de información médica en el boxeo no es nuevo, pero siempre genera polémica. Casos como el de Manny Pacquiao, quien peleó lesionado contra Mayweather sin informar previamente, o el de Deontay Wilder, que justificó su derrota ante Tyson Fury por problemas físicos no revelados, crearon precedentes sobre la ética en estos escenarios. En el caso de Canelo, la falta de transparencia no solo sorprendió a los aficionados, sino que alimentó teorías sobre por qué su desempeño fue tan distante del nivel al que el mundo estaba acostumbrado. Algunos analistas se preguntaron si la lesión ya estaba presente durante el campamento. Otros insinuaron que la operación pudo haber sido una excusa posterior para justificar una caída que de otra forma parecía inexplicable. Lo que quedó en evidencia es que por primera vez en mucho tiempo, Canelo no era invencible. La narrativa del guerrero imbatible cedía espacio a la del hombre de carne y hueso, vulnerable, limitado por su propio cuerpo. La revelación de la cirugía no generó solamente comprensión, también provocó dudas. ¿Hasta qué punto se había forzado a seguir? ¿Por qué esconder una condición médica que afectaba directamente la equidad del combate? ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Canelo, su equipo médico o la presión comercial detrás del evento? Cuando el cuerpo de un campeón se convierte en un activo económico, la salud puede pasar a segundo plano. Y en ese delicado equilibrio entre orgullo y negocio, el dolor se oculta,
la verdad se disfraza y el ídolo se aleja un poco más de su humanidad. La derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford no solo marcó el fin de una era deportiva, sino el inicio de una nueva etapa de incertidumbre y especulación. A los pocos días del combate, comenzaron a circular rumores sobre una posible revancha programada para 2026. Sin embargo, varios medios especializados confirmaron que el contrato original no incluía una cláusula automática de revancha, lo cual dejó la puerta abierta a interpretaciones e intereses externos. La posibilidad de una segunda pelea se volvió más una cuestión de mercado que de deporte. Millones de dólares en juego, patrocinadores presionando y cadenas de transmisión esperando capitalizar una narrativa de redención. Los promotores, conscientes del magnetismo comercial de ambos nombres, comenzaron a alimentar la idea de un regreso. La narrativa era seductora, el ídolo caído, la oportunidad de venganza, la redención final. Pero detrás del telón, la historia era más compleja. Canelo había pasado por una cirugía reciente. Su físico ya no respondía como antes y emocionalmente no había dado señales claras de querer volver al cuadrilátero. Mientras los medios llenaban titulares con supuestas fechas y escenarios, él guardaba silencio. Algunos veían en eso prudencia, otros una señal de que la decisión no dependía exclusivamente de su voluntad. La pregunta latente era incómoda. ¿Quién está escribiendo el siguiente capítulo de su carrera? El entorno de Canelo se convirtió en un hervidero de presiones cruzadas. Por un lado, su equipo técnico evaluaba cuidadosamente los riesgos. Por otro, el aparato empresarial que lo rodea parecía urgido por reactivar la marca. Los aficionados, divididos entre el deseo de verlo regresar triunfante y el temor de presenciar un declive innecesario. La figura de Canelo, que alguna vez representó el control absoluto sobre su destino, parecía ahora atrapada entre la exigencia del espectáculo y el derecho a decidir cuándo y cómo cerrar su historia. ¿Realmente desea volver a pelear? ¿O lo están empujando hacia una revancha que responde más a cifras que a convicciones? La respuesta, por ahora, solo la tiene él. Pero el ruido a su alrededor no deja de crecer. En la cima del éxito, Canelo Álvarez parecía tenerlo todo: títulos, respeto, fortuna y una identidad inquebrantable construida a base de disciplina y victorias. Pero tras la derrota y el silencio que la siguió, emergió una pregunta más profunda que ninguna otra. ¿Quién es Saúl cuando no es Canelo? El hombre detrás del ícono, el ser humano más allá del campeón, comenzó a enfrentarse a un conflicto que ni el entrenamiento más riguroso podía preparar. Porque cuando la ovación se detiene y el cuadrilátero queda vacío, lo que queda no son los cinturones, sino las dudas. Y para alguien que dedicó toda su vida a demostrar que era el mejor, la posibilidad de dejar de serlo se vuelve una amenaza existencial. Las señales del desgaste psicológico comenzaron a filtrarse en pequeños gestos: entrevistas breves, evasión mediática, ausencias en eventos públicos y una mirada cada vez más introspectiva. El aislamiento, muchas veces disfrazado de concentración, comenzó a verse como un refugio emocional. Los que alguna vez caminaron a su lado con confianza, ahora lo hacían con cautela, sin saber si hablaban con el campeón o con el hombre que temía ya no serlo. En ese terreno movedizo, el orgullo se transforma en carga y el silencio en peso. La necesidad de validar su grandeza no solo ante los demás, sino ante sí mismo, se volvió el motor de una lucha interna silenciosa. Una pelea sin rounds, sin guantes, sin público, pero quizás la más dura de todas. Y en ese dilema surge la pregunta definitiva. Si Canelo regresa, ¿lo hará por convicción, por deseo genuino, por amor al boxeo?
¿O lo hará arrastrado por las expectativas de un mundo que lo necesita fuerte, invencible, eterno? El miedo a caer en el olvido, a perder el lugar en la historia, a dejar de ser símbolo y convertirse en recuerdo, es tan humano como devastador. En su rostro ya no solo habita el guerrero, también vive el hombre que se pregunta si aún puede serlo. La próxima vez que lo veamos subir al ring, si sucede, no será solo un combate físico, será el reflejo de una batalla mucho más profunda, la de alguien que intenta reencontrarse con la versión más auténtica de sí mismo. Durante casi 2 décadas, el nombre de Saúl Canelo Álvarez fue sinónimo de excelencia, disciplina y orgullo nacional. Sus logros deportivos lo posicionaron como uno de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos, y su imagen se transformó en marca, en símbolo, en espejo aspiracional para millones. Pero cuando analizamos lo que realmente hay detrás de su trayectoria, especialmente en los años más recientes, emerge una verdad más incómoda y profunda. El entrenamiento de Canelo no solo revela detalles sobre un atleta excepcional, sino también sobre una industria que ha elevado sus exigencias hasta niveles inhumanos. Los métodos no convencionales que adoptó, rutinas de hipoxia, entrenamientos de resistencia extrema, tecnologías experimentales de recuperación muscular, protocolos médicos que se mantuvieron en secreto, no son simples decisiones personales. Son la respuesta a un sistema que ya no premia solo la victoria, sino la dominación constante, la permanencia invulnerable, la perfección sobrehumana. En este contexto, el boxeador deja de ser un deportista para convertirse en una estructura de alto rendimiento financiero, donde el cuerpo humano es tratado como un recurso que no puede fallar. ¿Hasta qué punto un atleta decide realmente cómo entrenar, cómo competir, cómo sanar? ¿Dónde termina su libertad y comienza la maquinaria empresarial que lo rodea? En el caso de Canelo, estas preguntas resuenan con más fuerza después de su derrota, su cirugía y el silencio que vino después. Porque cuando la narrativa cambia de campeón invencible a leyenda que sangra, todo el sistema tiembla, y eso incomoda. La presión para regresar, las voces que exigen revancha, los rumores que lo empujan a continuar, no siempre tienen que ver con su deseo personal. Muchas veces son reflejo de un espectáculo que no sabe detenerse, incluso si eso significa arrastrar a sus ídolos al límite. Pero Canelo no es el único. Su historia refleja la transformación brutal del boxeo moderno, un deporte que ha pasado de ser gladiador a industria, de pasión a corporación. Los púgiles ya no compiten solo entre sí, sino contra la obsolescencia. Se exige juventud eterna, rendimiento sin caídas, disciplina sin errores. Se celebra la perfección sin preguntarse qué se sacrifica para alcanzarla. Y cuando alguien cae, cuando pierde, cuando muestra signos de humanidad, se activa un ciclo perverso: duda, crítica, presión y olvido. En este modelo, el desgaste físico y psicológico no es un efecto colateral, es parte del contrato. La figura de Canelo, con todas sus luces y sombras, encarna esa tensión. Su entrenamiento extraordinario, aplaudido por muchos y cuestionado por otros, es síntoma de algo más grande. Es el testimonio de hasta dónde hay que llegar para mantenerse en la cima. Y quizás también de cuánto se pierde en el proceso. Porque detrás de cada victoria hay noches de dolor, detrás de cada cinturón hay músculos rotos, y detrás de cada ídolo hay un ser humano que también duda, también teme, también se cansa. Hoy, al mirar en retrospectiva, nos encontramos ante una encrucijada emocional. Estamos siendo testigos de la transformación final de una leyenda, o de su desaparición lenta, silenciosa, empujada por un sistema que no acepta declives. Canelo puede regresar, puede ganar,
Puede recuperar títulos, contratos, respeto, pero el desgaste ya está hecho. Y lo más valioso de su historia no está en si volverá o no a pelear, sino en lo que su recorrido nos obliga a mirar: el precio de ser eterno en un mundo que ya no perdona a los mortales. Esto no es solo una historia sobre boxeo, es sobre lo que uno está dispuesto a hacer para no dejar de ser quien fue. Es sobre el miedo a caer, el dolor de resistir y la dignidad de elegir cuándo es suficiente. Porque al final del camino, más allá de los reflectores, solo queda una pregunta: ¿quién eres cuando ya no necesitas pelear? Si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestros vídeos. Me despido por ahora, nos vemos en el próximo vídeo.